¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una transmisión más de la Iglesia del Nazareno Alfa. Mi nombre es Susana Mejía y en este día tengo el privilegio de compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Quiero que empecemos con una oración porque sé que además de un privilegio es una responsabilidad. Vamos a poner este tiempo en sus manos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido hoy reunirnos como familia para escuchar el mensaje de tu palabra, Padre. Yo quiero pedirte, Señor, que tú seas con nosotros, Padre, que cada palabra tú la vayas sembrando en el corazón dispuesto de los que hoy se han conectado, Señor. Que sea como una semilla que pueda dar fruto, Señor, abundante en la vida de cada hijo tuyo, cada hija tuya, Señor. Yo solamente soy instrumento en tus manos, Padre, pero eres tú, Dios, el que hará la obra en cada corazón. Por eso queremos poner este tiempo en tus manos y que seas tú hablándonos a nuestros oídos abiertos y dispuestos a oír tu voz en esta mañana. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, al fin libre es el tema del mensaje de esta mañana y quiero empezar leyendo en el Evangelio de Lucas capítulo 13 versículos 10 al 13. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Dice esta porción de la Escritura que mientras Jesús estaba enseñando en la sinagoga, dice, vio a una mujer enferma. Esta mañana Jesús está aquí conmigo, Jesús está ahí contigo, porque nos estamos reuniendo en su nombre y esa es su promesa, ¿verdad? Y nos está viendo. Él sabe qué enfermedad o qué carga emocional o qué preocupación o qué atadura tenemos. En el caso de esta mujer era fácil detectar que estaba enferma. Todos se daban cuenta por la posición en la que ella caminaba, ¿verdad? Y dice, no se podía enderezar. Pero también hay situaciones que traemos que no se ven por fuera, pero nos tienen caminando con la cabeza agachada todo el tiempo. Y Jesús conoce nuestra condición, conoce nuestro corazón y no quiere que sigamos así. ¿Tú sabes cuál es el ministerio de Jesús cuando Él estuvo en este mundo? Mira, lo encontramos en Lucas 4, 16 al 19. Vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para, y aquí viene su ministerio, dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Quiero que pensemos por un momento en esta escena, donde están reunidos los que se habían congregado para escuchar la palabra ahí en la sinagoga. Dice que Jesús tomó el libro y empezó a leer esta profecía del profeta Isaías, que hoy nosotros la encontramos en el libro de Isaías, capítulo 61, versículos 1 y la primera parte del versículo 2. Y esta profecía se había escrito 750 años antes de que naciera Cristo. En ese día que Jesús la leyó, los que estaban ahí entendieron que se estaba cumpliendo. ¿Pueden imaginar lo que sintieron? Una emoción tan grande de ver que el sanador, el salvador, el consolador, el libertador estaba ahí frente de ellos. Y hoy yo te digo que ese mismo Jesús hoy sigue dando buenas nuevas a los pobres, sanando a los quebrantados de corazón, pregonando libertad a los cautivos y vista a los ciegos y liberando a los oprimidos. Es ese Jesús que nosotros conocemos. La voluntad de Dios para nosotros es que disfrutemos de la libertad que Él ya nos dio a través de Jesucristo su Hijo. Él quiere que seamos libres en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y de esto quiero hablar esta mañana. ¿Cómo ser libres en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo? Nuestro espíritu necesita ser libre de pecado. Empezando por nuestro espíritu, cuando pecamos sabemos que nuestro espíritu muere y esto nos separa de Dios y nos hace esclavos del pecado. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y Romanos 3:23
Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué nos separa de Dios? El pecado. Pecar es errar al blanco o infringir la ley divina. Y Jesús dijo en Juan 8:34, de cierto les digo, que todo aquel que haga pecado, esclavo es del pecado. Podemos decir que un esclavo es alguien completamente sometido a un deber, a una pasión, a un afecto, a un vicio, etcétera, del que es incapaz de independizarse. Por ejemplo, una persona que miente, empezó con una mentira pequeña tal vez, pero siguió mintiendo, y se vuelve esclavo de la mentira, no puede dejar de mentir. Una persona que roba igualmente empezó con algo que a lo mejor pues dijo, pues esto no tiene importancia, tomó algo que no era de él, pero siguió con ese mal hábito y se convirtió ya en un pecado en su vida y ahora le cuesta trabajo, ¿no? Hay hasta ladrones profesionales ya, ¿verdad?, dedicados a eso. O gente común que puede ir al supermercado y ver que hay, no sé, una bolsa abierta de chocolates y toma uno, pues al fin que ya alguien la abrió antes, ¿verdad? Y está atado a este pecado que es el robo. Entonces lo difícil es hacerlo la primera vez, pero después de romper con ese temor, cada vez se hace más fácil pecar. El enemigo es muy sutil para engañarnos y lo hace poco a poco y con algo que es atractivo para nosotros, ¿verdad? Si no, pues nadie pecaría si no fuera atractivo, ¿verdad? Entonces, tú puedes reconocer algún pecado que estés cometiendo en el presente, lo tienes que reconocer y tienes que arrepentirte. Dice Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo podemos ser libres de la esclavitud del pecado? Reconociendo que hemos pecado, arrepintiéndonos delante de Dios y aceptando a Jesús como nuestro Salvador. Cuando Jesús viene a nuestra vida, cuando aceptamos su sacrificio, nos arrepentimos delante de Él, Él nos ayuda de una manera especial para que nosotros podamos vencer el pecado, nos hace libre de la esclavitud del pecado. Bueno, y hablando ahora del alma, en el alma se encuentran la voluntad, la mente y las emociones. Y Jesús dijo que vino a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos. ¿Alguna vez te han lastimado? ¿Te han roto el corazón? Yo quiero decirte que no tienes que vivir con tu corazón roto. Jesús lo puede restaurar. Cuando nos rompen el corazón, una de las fortalezas que nos invade es el rechazo. Cuando el corazón es destrozado, el rechazo entra en nuestra vida. Y como seres humanos somos susceptibles de ser rechazados. Mucho de lo que nos ocurre durante nuestro crecimiento fomenta el rechazo. Por ejemplo, en la escuela, a lo mejor algún maestro, ¿verdad?, que prefería a otro alumno que era más aplicado, que entregaba mejor sus trabajos, y tú sentiste rechazo. O si no eras bueno para un deporte y escogían a los demás y a ti te dejaban fuera del equipo porque pues, no eras bueno, ¿verdad? Y bueno, o sea, es natural que pase así, pero aquí lo importante sería que nosotros no dejemos entrar el rechazo. A lo mejor tu papá, tu mamá, algún hermano, algún familiar o algún amigo te ha rechazado de alguna forma, ¿verdad? Y tú traes ahí guardado ese rechazo que causa dolor en tu corazón. Igualmente en el matrimonio se puede dar que el esposo o la esposa rechazan de alguna manera a su pareja. Y de verdad es un dolor que se causa y además no solamente es un dolor, sino que se abre una puerta que produce por lo menos 7 manifestaciones como la ira, la inseguridad, el orgullo, la independencia, o sea, no necesitas de nadie ni no escuchas consejo, se ofenden fácilmente, timidez excesiva, control y manipulación. Todas estas manifestaciones pueden ser de una persona que ha sido rechazada. Y el enemigo de Dios es el que desea vernos atados, prisioneros, esclavos. Lo primero que él hace es alejarnos de conocer las verdades de la palabra, porque si nosotros conociéramos toda la palabra, sabríamos lo que ya Jesús hizo por nosotros. Y dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará los hará libres. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero como no conocemos la verdad, creemos que tenemos que vivir con eso todo el tiempo, ¿verdad? Pues que ya fue lo que nos tocó vivir y no.
Jesús vino para sanar a los quebrantados de corazón. Y también dice que da vista a los ciegos. Y aunque Él lo hizo y lo sigue haciendo de forma física, sanando a los ciegos, pero también una persona que no es capaz de percibir, comprender o darse cuenta de una cosa que se ve con claridad o que es manifiesta, está ciego espiritualmente. Cuando nosotros conocemos la verdad de la palabra, empezamos a ver y a darnos cuenta de que estamos atados y que somos esclavos. Pero aceptamos a Jesús, nuestros ojos se abren y vemos como Jesús ve. ¿A quién le ha pasado que antes leía su Biblia y no entendía nada? Era porque estábamos ciegos espiritualmente. Pero Jesús viene y abre nuestros ojos y nuestro entendimiento. Y nadie quiere ser esclavo, pero sin embargo todos en algún momento lo hemos sido o incluso podemos estar siendo esclavos en este tiempo, en el presente, ¿verdad? Perdón. Si tú identificas que frecuentemente expresas emociones negativas, puede ser que te hayas convertido en esclavo de alguna de ellas. No quiere decir, por ejemplo, que no sintamos angustia, por ejemplo, ¿no? Es natural si nos enteramos de algo que es una noticia difícil, ¿verdad? Pues sentimos angustia, pero no debemos de vivir angustiados todo el tiempo. Es natural sentirlo de primera vez, pero no es posible que vivamos todo el tiempo angustiados. O igual si te enteras de una noticia triste, se vale, ¿verdad? Entristecerse, se vale llorar, pero no podemos vivir todo el tiempo tristes, no podemos vivir todo el tiempo deprimidos. Eso ya se convierte en una atadura. Y el enemigo toma autoridad en esa área y se vuelve una fortaleza que te ata. Entonces debemos de discernir, ¿verdad? Cuando ya pasamos demasiado tiempo angustiados, demasiado tiempo tristes o demasiado tiempo enojados, es decir, esto no está bien, me estoy volviendo esclavo de esta emoción negativa. Y las fortalezas que Dios quiere que tengamos, que experimentemos, son los sentimientos positivos, como la alegría, el entusiasmo, el deleite, el placer, el alivio, el regocijo, el buen humor, el afecto, la ternura, la simpatía, la aceptación, la paz, la confianza, la felicidad. Eso es lo que Dios quiere que nosotros experimentemos, que la mayor parte del tiempo estemos manifestando estas emociones positivas. En cuanto a la mente, vamos a cambiar ahora de las emociones, vamos a la mente. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere liberarnos de los pensamientos que nos atormentan. Tenemos que aprender a controlarlos. No podemos detener las ideas que nos llegan a nuestra cabeza, pero sí podemos decidir con cuáles nos quedamos y cuáles desechamos. El campo de batalla del enemigo, sobre todo en las mujeres, es la mente. Él nos va a estar atacando siempre con pensamientos negativos que afecten nuestras emociones y por consiguiente nuestras acciones. Incluso va a estar trayendo a nuestra mente imágenes que nos producen tristeza o que nos producen turbación, ¿verdad? No sé, por ejemplo, si tú alguna vez viste un accidente y te quedaste impactado, el enemigo usa esas imágenes para mantenerte con un espíritu contrito, con tristeza en tu corazón, o aquellos que se han convertido en esclavos de la pornografía. El enemigo siempre va a estar trayendo esas imágenes que tú en algún momento viste, ¿verdad? Y eso no te deja estar en paz, te perturba. Pero bueno, aún de eso Dios te puede hacer libre. También cuando tú estás pensando, soy un fracasado, y lo repites en tu mente, empiezas a ser afectado en tus emociones y empiezas a actuar como una persona fracasada. Es una atadura también, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, dice Proverbios 23:7. Por eso debemos cuidar mucho lo que pensamos, a qué le damos lugar en nuestra mente. Aquí la Biblia nos dice en qué debemos pensar. En Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensar.
Debemos aprender a distinguir cuando un pensamiento viene de Dios o viene del diablo. Es muy fácil, si viene de Dios te va a dar paz. Si viene del diablo te va a causar estrés, te va a causar angustia, pesar, dolor. Tienes que aprender a distinguirlos y tienes que aprender a rechazarlos. Esto es en cuanto a tu mente. Dios quiere liberarte en tu mente. Y en cuanto a la voluntad, que es otra parte que está en nuestra alma, es algo que también el enemigo busca atar. Cuando nosotros cedemos a un mal deseo, a un pecado, a un mal hábito, nuestra voluntad se quiebra y nos vence. Por ejemplo, cuando una persona empieza a fumar, toma su primer cigarrillo, abre una puerta, o sea, a su voluntad le está diciendo, haz esto. Y es como si se abriera una puerta abatible, donde bueno, se abre y se puede volver a cerrar, pero si tú la abres, ya para cerrarse el enemigo pone el pie ahí y ya no se va a cerrar esa puerta. Y vas a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo ese mal hábito que adquiriste la primera vez. Por eso yo aconsejo tanto a los jóvenes, ¿verdad? Y pues también a las personas adultas, nunca prueben una droga. Hay personas que en la primera vez se han quedado atados y ya no han podido revertir eso. Su voluntad se quebró y los venció. Y es muy difícil recuperarla. Una persona que empieza a ceder a malas acciones termina por hacerlas sin el más mínimo sentimiento de culpa. Pero Cristo quiere restaurar nuestra voluntad para que hagamos lo que es su voluntad. Entonces debemos de decirle, Señor, toma el control de mi voluntad. Esto no es correcto que lo haga, toma tú el control y ayúdame a vencer. Y haciendo la voluntad de Dios, será difícil que nuestro cuerpo caiga esclavo de adicciones, de prisiones o de aún de enfermedades. Las palabras también pueden atarnos, ya sea que nosotros las digamos o alguien nos la diga a nosotros. Yo recuerdo mucho a una amiga que muchas veces repetía ella, me voy a volver loca y me voy a volver loca y esto me va a volver loca y estos niños me van a volver loca, ¿verdad? Mucho lo repetía. Pues llegó un día en que de verdad se volvió loca, empezó a hacer cosas, a tener actitudes, comportamientos que todos nos sorprendíamos, ¿verdad? Y a mí me impactó esto porque ella repetía mucho esto. Pasó un tiempo muy, muy difícil, pero gracias a Dios que la sanó y la rescató de esa condición. Hay que tener mucho cuidado con las palabras que hablamos, ya sea que nos la digamos a nosotros mismos o que las externemos para los demás. Mamás, papás, cuidado con lo que ustedes les hablan a sus hijos, que sea siempre bendición, que sean siempre cosas positivas, porque las palabras atan, ¿verdad? Dice en Proverbios que el hombre se ata con los dichos de su boca, eso es una realidad. Debemos cuidar lo que hablamos. Y bueno, ahora la parte del cuerpo, ya hablamos del espíritu, ya hablamos del alma con sus tres partes que son la voluntad, las emociones y la mente. Y ahora vamos con el cuerpo. Cristo quiere que seamos libres de enfermedad, de adicciones y libres físicamente, no en prisiones. Él vino a poner en libertad a los oprimidos, a los maltratados. Él vino a liberarnos de cualquier cosa o persona que nos tenga oprimidos, que estemos bajo un yugo. Cualquier persona que esté siendo maltratada física, verbal o psicológicamente, personas que estén siendo afectadas en su cuerpo por alguna sustancia o actividad compulsiva de la cual depende, e incluso de enfermedades físicas. Jesús vino a liberarnos de todo eso. Si empezamos a dejar que el Espíritu Santo tome control de todo nuestro ser y sujetamos nuestras pasiones, nuestros malos deseos y pecados a su poder y autoridad, seremos verdaderamente libres. Les voy a repetir esta frase. Si empezamos a dejar que el Espíritu Santo tome control de todo nuestro ser y sujetamos nuestras pasiones, malos deseos y pecados a su poder y autoridad, seremos verdaderamente libres. Y podremos decir, al fin libre. ¿Verdad? Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Vamos a decirle que queremos que Él tome control de todo nuestro ser. ¿Te parece bien? Bueno, vamos a hacer una oración. Te pido que me acompañes, cierra tus ojos y repitamos en esta mañana. Señor, ayúdame. Yo necesito, Señor, ser libre en diferentes áreas de mi vida. Tú me conoces. Señor, sabes en dónde yo soy esclavo, en dónde estoy atado. Pero en esta mañana yo entrego el control de todo mi ser a ti, Señor, a tu Espíritu Santo.
de mi espíritu, de mi alma y de mi cuerpo. Te entrego el control para que seas tú, Señor, con tu poder y con tu autoridad, que me liberes, Dios. Yo ya no quiero seguir pecando. Yo ya no quiero seguir atado a nada. Ya no quiero ser esclavo de ninguna cosa. Señor, ayúdame, por favor, Padre. Yo todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Ahora voy a orar por ustedes. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, Padre. Tú abres nuestros ojos, Señor, abres nuestro entendimiento y nos dejas ver tu voluntad, que es que nosotros seamos libres, Señor, de toda esclavitud, de toda atadura, de toda prisión, Señor. Gracias, Jesús, por ese ministerio precioso, magnífico, que viniste a hacer tú a la tierra, que después encargaste a tus discípulos y ahora a la iglesia. Es un ministerio, Señor, que sigue actual, sigue vigente. Todo esto, Jesús, que tú viniste a hacer y que viniste a enseñarnos, sigue vigente. Por eso recurrimos a ti para que seas tú, Señor, que nos liberes. Señor, no queremos ser más esclavos del pecado, más esclavos de ninguna cosa que nos ate, Señor, que nos mantenga infelices, que nos mantenga desesperados o decepcionados, Señor. Queremos manifestar alegría, gozo, paz, confianza, felicidad. Eso es lo que queremos manifestar cada día, Padre. Y para esto te necesitamos a ti, Señor. Yo quiero bendecir a cada amiga, cada amigo que en esta mañana se han conectado o los que puedan ver este video después. Bendecirlos y declararlos libres en el nombre de Jesús. Que ellos puedan cada uno, Señor, de su propia voluntad, buscarte a ti, Padre, para encontrar esa libertad que necesitan, Señor. Gracias por este tiempo, Padre hermoso. Estuvo en tus manos y sigue estando en tus manos, Señor, porque tú seguirás obrando en nuestra vida. Te lo agradezco, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues al fin libre, ¿verdad? Hay que trabajar, hay que poner lo que sea de nuestra parte, pero Dios hará la obra en ti. Que Dios te bendiga y pases un feliz domingo. Hasta pronto.